Hola, hola querida familia del canal. Es una gran alegría poder saludarlos en esta hora con el psicoterapeuta y psicólogo Pedro Osa. Proverbios 23:13 afirma: no rehuses castigar o corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, corregirás su alma y librarás su alma del Seol. ¿Es bueno, es malo pegarle a los niños con vara? Natanael, buenas tardes, amigos. Un saludo muy especial. Bueno, aprovechemos los minutos que el tiempo es corto. Esto es un tema larguísimo, Natanael. Me pones en camisa de 11 varas porque es un tema muy largo, pero no vamos a saturar a la gente con teorías, pero quiero hablar de tres aspectos muy importantes, desde lo espiritual, desde lo psicológico, pero también desde la sociedad actual. Bueno, primero tenemos que partir, Natanael, que hablar de hermenéutica, de interpretación bíblica, ¿sí? Del origen de muchos términos bíblicos, pues nos lleva a entender el contexto en el cual fue escrito muchas cosas en la Biblia, la sociedad del tiempo y la mentalidad que tenía la humanidad en ese tiempo. Tenemos que rescatar la síntesis del mensaje de disciplinar y castigar con vara, y que la síntesis aquí era direccionar un patrón de conducta, canalizar y frenar la conducta del niño ante algo que estaba haciendo mal. O sea, la premisa aquí es que lo que se quería en ese tiempo y se quiere todos los días como papás es canalizar, frenar o direccionar la conducta de un muchacho. Solo partamos de esa premisa. Cuando hablamos de castigar, algunos entran a satanizar, que eso es malo, otros dicen que si no es así los muchachos no funcionan, muchos de nosotros pues todo el tiempo nos levantaron con rejo, ya conocen mi historia, muchos afirman que si no les hubieran dado fuete, chancletazo, madera, no fueran los muchachos que son hoy. Todo eso es válido en sus experiencias personales. Para responder si es válido, si es bueno y si es correcto castigar o no, necesitamos entender dos cosas. Primero, eh, la sociedad actual tiene unas condiciones cognitivas, es decir, psicológicas, mentales, neurológicas, mucho más desarrolladas que en otras generaciones, que en otras épocas. Para la muestra en botón, evalúen sus hijos, evalúen nuestros sobrinos, nietos, bueno, generación, y darán cuenta que nosotros con 9 años teníamos una capacidad cognitiva interesante, pero promedio. Ahorita por eso surgieron las generaciones que el niño índigo, que el cristal, que el arco iris. ¿A qué se refieren eso? No por el año en el que nacieron, sino porque estos últimos niños vienen con unas capacidades de desarrollo intelectual y cognitivo supremamente avanzadas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque un niño de 9 años hoy o de 7 años hoy no es un mismo niño de 7 años hace 20 años atrás. Hace 20, 30 años atrás un niño de 7 años tenía un desarrollo cognitivo bien saludable, pero era diferente a hoy porque hoy tenemos cosas en la tecnología, la educación, la sociedad. Los niños de 7 años, 9 años hoy te enseñan cosas de tecnología, saben más que nosotros. Entonces su conciencia de la vida es muy diferente al niño de hace 50 años atrás, ¿sí? De la época que de pronto nos pudo haber tocado a nosotros. Con ese segundo análisis, entonces yo tengo que tener en cuenta y me devuelvo. Si el objetivo es direccionar la conducta de un niño y que hace 50 años que su mente era un poquitico más cerrada, no tenía acceso a tanta información, no tenían tanto desarrollo cognitivo, espiritual tan desarrollado como lo tienen hoy día. Entonces, en ese tiempo era muy válido, era efectivo, porque más que la pregunta si se puede o no se puede, más bien yo respondo, o más bien pregunto ¿es efectivo hoy o no? ¿Sí? Porque yo te puedo decir, péguele, alguien puede decir una palmada, métale un grito, una chancletaza ahí chiquitico, con amor. Pero la pregunta ¿es efectivo o no a un niño de 7 años que tiene la capacidad de manipularte si te descuidas? Que tiene la capacidad de fingirte, ocultarte cosas en su desarrollo y lo que ven hoy en día. La pregunta más bien ¿es efectivo o no? Entonces, si hablamos de una generación totalmente diferente y que la premisa es educar y canalizar la conducta del niño, pues necesitamos desde la psicología recordar tres cosas. Bueno, de hecho, desde la pediatría se habla mucho de tres factores en las pautas de crianza, y esto va para todos los papás. Primero, eh, vamos a hablar de la alimentación, en la calidad de descanso y los hábitos. En esas tres pautas de pediatría vamos a hablar entonces
en la siguiente parte de lo que son las pautas de crianza para poder llegar a la conclusión si es efectivo o no el castigo con vara con rejo en este momento. Si están aquí en el canal Sanando Vidas, Vidas con Propósito, les invito a suscribirse a este canal, a darle me gusta a este video y a compartir el mensaje con otras personas que lo necesiten. Dejen además sus amables comentarios. Seguimos escuchando al psicólogo Pedro Osa para saber cuáles son las pautas de educación y de disciplina a los niños y además llegar a la conclusión de si es bueno o no es bueno castigarlos con vara. Bueno, familia, gracias, Natanael. Continuando con la introducción de ese castigo que utilizaban hace años, teniendo en cuenta que era un contexto de un desarrollo cognitivo, mentalidad y otra sociedad totalmente diferente, donde utilizaban un método que de hecho la psicología fue uno de los pilares de la psicología, que se llama el condicionamiento clásico operante, que se utiliza para educar un perro, desde el castigo y el premio, los animales. Cuando uno genera animales con educación para hábitos, están estimulados por castigo o premio, castigo o premio. Y durante mucho tiempo, en generaciones anteriores, se hacía porque pues la generación era muy cerrada, no tenía información, su desarrollo no era con tanta iluminación ni tanta conciencia como la tienen hoy día. Entonces era viable que se utilizara mucho hace años atrás el tema de que la consecuencia o el castigo de una acción me llevara a decir, no lo hagamos porque qué miedo el castigo, o qué rico me premiaron por esto, vamos a hacerlo. Y eso se fue generando de generación en generación, transmitiendo hasta que llegó como pauta de crianza. Vuelvo y repito, gracias a ese método anterior, muchos estamos acá. Muchos encontraron, salieron de drogas a tiempo, aprendieron a respetar a un papá, a una mamá, a no levantarle la mano. En ese tiempo era muy válido. En ese tiempo fue necesario. ¿Sí? Pero luego viene naciendo una generación de niños con un desarrollo cognitivo, conductual, hasta físico. Porque yo recuerdo, yo miro la foto cuando yo tenía por ahí 5 o 7 años, Natanael, y no, yo era una cosa ahí flaquita, hermano, yo tenía que pasar 2 veces para que me vieran. Sí, ahorita uno ve esos niños de 10, 11, 12, 13 años y esos muchachos que los visitan en los colegios y eso parecen sembrado en abono, hermano. O sea, son inmensos. Entonces, físicamente, cognitivamente, hormonalmente, que desde sus hormonas empiezan a tener un juego emocional y sentimental, pues la conciencia es mucho más acelerada. Entonces, hablar de que vamos a tratar de canalizar la conducta de un muchacho con el castigo o la premiación es un poquito complejo, me parece que es perder el tiempo. ¿Por qué? Porque es que con el niño, cuando el niño empieza a avanzar en 3 estadios de su vida, y el primero se llama estadio preconvencional, que va entre los 4 a 9 años más o menos. En esos primeros años de la vida, el niño empieza a relacionar el premio y el castigo, empieza a sentirse valorado, estimulado, acertado, lo que yo les decía en algún programa anterior. Los 7 primeros años instalamos algo que se llama la norma, lo que es bueno y lo que es malo. Pero de 4 a 9 años, ellos aprenden lo que es bueno y lo que es malo, porque hice lo que es bueno, mi papá me felicitó, me edificó y me premió. Esto es malo porque me castigaron. O sea, los primeros de 4 a 9 años, estadio preconvencional, perdón, allí instalamos la norma. El niño aprende a hacer las cosas por miedo o por premiación, y es normal, ¿ok? Pero luego viene el segundo estadio, que es la etapa moral convencional, que es de los 9 a los 13 más o menos. Ya allí el niño, desde lo que empezó a entender los primeros, empieza a instalar algo que se llama el principio, que es lo que todos como papás queremos, que mi hijo obedezca por convicción, por principio, no por el castigo, porque entonces si usted está no lo hace, pero si usted no está entonces lo va a hacer. Entonces perdimos el año, porque es allí donde tu hija o tu hijo se van al escondido con el noviecito o la noviecita, es donde empiezan a fumar, a tomar a escondida, no porque tuvieran conciencia de que eso era destructivo a través de un acompañamiento, consejo emocional, teórico, sino porque todo el tiempo le castigó. Entonces, me castigan si lo hago, pero no tengo línea afectiva, no tengo amor, no tengo diálogo, no me explican por qué. O en el peor de los casos, me dicen no haga y ellos lo están haciendo. Yo en terapia encuentro casos complejos porque el papá le está diciendo al muchacho de 13 años no fume y no tome, pero él es un fumador hace 7 años y él vive tomando. ¿Sí? Entonces, de los 13 años, de los 9, perdón, a los 13, el niño empieza a interiorizar el por qué tomar
o no llegar a la hora es válido. Los primeros de 4 a 9, si llega tarde le castigamos, si llega temprano lo premiamos. Eso es motivación para él. Pero de 9 a 13, él entiende que es que llegar a tarde es estar en escenarios peligrosos, es poner su vida en riesgo, que es tomar y es tirarse la vida. O sea, ya empieza a entender emocionalmente la norma que lo premió y lo castigó de 4 a 9, de 9 a 13 la entiende. Y luego viene la última, que es la postconvencional, que es de los 13 a la mayoría de edad. En esa ya el niño empieza a desarrollar identidad, criterios. Entonces, empieza, de hecho, para los que son cristianos, en esa edad es donde el muchacho empieza a comprender y a tomar una postura filosófica de ¿por qué no hacer esto en la iglesia o por qué sí hacerlo? ¿Por qué cumplir el evangelio o no cumplirlo? Entonces me devuelvo. ¿Le enseñamos un Dios de castigo, de premios? ¿O le enseñamos en la parte media una experiencia donde, hombre, tiene razón, es por mi propio bien? Entonces vamos a vivirlo de esa manera. Entonces, si yo tengo una generación tan avanzada que a los 9 años ya entienden y comprenden todo y se preguntan, y un niño de 9 años te hace preguntas que lleva a cuestionarte, a veces te deja sin respuesta. Yo ahorita que le respondo al niño, te cogí así como que no sabes qué hacer. Imagínate yo empezar a castigarle con rejo y madera a un niño. ¿Sería efectivo? Primero me preocupan dos cosas. Alguna vez estuve en terapia, en una intervención disciplinaria con una inspección de policía. Tuve la asistencia de una madre que castigó muy feo a su niño de 14 años. O sea, horrible, lo pegó, lo maltrató físicamente mucho. Y yo le preguntaba, ¿por qué le pegaste de esa manera? Y la respuesta que ella me daba era, es que si no le pego cuando tengo rabia, después no soy capaz de pegarle. Entonces, espérate, porque es que ya no estás en la fase de corregir y preparar al niño para la vida, canalizar su conducta. Estás es para desahogar tu soberbia. Entonces, si estamos castigando para desahogar la soberbia, pues créeme que estamos desfasados, estamos perdiendo el tiempo y no estamos tirando la vida de un niño. Porque ellos empiezan a adoptar en la segunda fase, en la convencional, la idea entonces que yo impongo mi autoridad castigando. Entonces él pelea en la calle para hacerse respetar, le pega a la mujer cuando se case o la mujer al hombre cuando estén casados y le va a repetir la historia a otra generación totalmente diferente porque es lo que tiene acá, que se obedece si yo castigo, me respetan si le doy rejo. Los conflictos se solucionan si pongo la mano, yo me hago respetar si levanto la mano, porque empiezan a relacionar más las teorías que aunque fue con una intención no era. Algo muy importante antes de que el tiempo se nos acabe, y es que en ese desarrollo cognitivo de los niños desde los 9 años, ellos empiezan a sentir la energía del papá. Ellos empiezan a sentir la energía de esa mamá o ese papá, si me está castigando con dolor y amor o con rabia. Si sus ojos le están transmitiendo a mi papá me tiene un odio por lo que hice, a mi papá me está castigando con amor porque él ya me había advertido. Porque la Biblia lo dice, consejo, ¿por qué no? Amonestación, y luego viene la vara, pero la vara no es una hoja de pringamosa pues para darle en la espalda. Ni una chancla tirada que le puede dañar un ojo. No, no, hay muchas maneras. Yo no tengo en contra, yo no voy a juzgar a ningún papá que me esté viendo que diga que la palmada, yo no le puedo decir está bien, está mal. Solo quiero que pienses que aunque sé que tu intención es muy buena, querido papá y querida mamá, de pronto vas a perder el tiempo con eso. Es más bien mirarlo así. Tenemos que ser muy inteligentes a la hora de educar a los muchachos. Yo les decía que desde pediatría, en la parte de la introducción, se manejan tres cosas. Alimentación. Desde la alimentación se genera un equilibrio nutricional que nos permite regular todo el proceso conductual del niño, porque si hay una buena alimentación, hay una buena química hormonal, entonces su cortisol, su adrenalina, su oxitocina, todo ese tema hormonal que se va a ir desarrollando va a estar en equilibrio y eso nos va a reflejar un muchacho no agresivo, no depresivo, no ansioso, lo importante. Si lo enseño a educarse a comer horas indicadas y a que coma cuando se debe, no cuando él quiere y con las pataletas él quiere y con el balance indicado, vamos a instalarle fisiológicamente a su cerebro que todo tiene una organización. Entonces, hasta en la comida, por eso la importancia de las filosofías religiosas y psicológicas cuando hablamos de el estómago como segundo cerebro. Porque si yo tengo una buena alimentación y educo con horas de alimentación, se interioriza en el inconsciente que todo en mi vida tiene que tener un común debe puntual, unos cronogramas de disciplina, de hábitos, y empieza desde allí. Con la alimentación balanceando. El segundo rango que califica mucho pediatría es el tema del descanso.
Niño que desde pequeño le enseñamos a dormir temprano, a no trasnochar, a no trasnocharse en las redes, a no trasnocharse viendo televisión, pegado al celular, de la tablet, que duerma bien, su sistema neurológico va a funcionar pleno, va a estar full, entonces no va a estar irritable, no va a estar trasnochado al otro día intolerante, no va a tener tolerancia a la baja frustración. Y si tengo esos dos trabajados, entonces puedo ahora sí instalarle hábitos, que es el tercer filtro que pediatría analiza para un desarrollo de pautas de crianza, que es ahora sí enseñémosle al niño a comer, a levantarse, a recoger, a llegar puntual, a hacer, primero porque se lo estamos enseñando en su propio cuerpo, con la comida y con el sueño. Segundo, porque como papás se lo estoy enseñando como ejemplo, porque las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. Recuerden eso, las palabras mueven, pero es el ejemplo el que arrastra. Y muy berraco uno decirle al niño, no mienta, hágame el favor y no me mienta, pero llaman al teléfono, dígale que no estoy. Pues muy duro porque yo tengo que ser muy coherente con lo que le estoy mostrando a los niños. Con esa información de los estadios de 4 a 9 años, luego de 9 a 13 y de 13 a mayor de edad, más estos tres pilares de la alimentación, el descanso y los buenos hábitos, entonces ahora sinteticemos lo que todos ustedes conocen, que son los lenguajes del amor. Si quiero instalar una norma, un principio, no un miedo, porque querido papá, te voy a decir algo fuerte. Quiero que pienses, si hoy murieras, ¿qué dejas en la mente y en el corazón de tu hijo? ¿El miedo a un castigo? Papá ya no me va a castigar, lo puedo hacer. O la seguridad, el principio de que solo o no solo, como Moisés a los 12 años, pueda tomar decisiones y decidir dónde estar y dónde no estar. O sea, si hoy muriéramos como papás, ¿qué herramientas para enfrentar la vida le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿O qué traumas les vamos a dejar? Porque es que en base a eso, entonces la palabra afirmativa, tú puedes, vales mucho, te quiero, porque yo puedo corregir. O sea, esto está mal hecho por esto y esto. Hacelo, cambialo, vos podés, vos sos más que eso, vales mucho más que eso, palabra afirmativa. Calidad de tiempo. Si te convertís en calidad de tiempo en ese amigo, él te va a escuchar. Yo difiero de colegas que dicen, uno no debe ser amigo de los hijos porque se lo pasan por la galleta. No, yo difiero de eso. Tenés que ser amigo de tus hijos porque Jesús es mi amigo. Papá Dios quiere ser tu amigo. Y ejemplo os he dado para que como él hizo, nosotros hagamos. Con eso parto. Entonces hay que ser amigo de los hijos. Lo que pasa es que el amigo aconseja las cosas que son buenas. ¿Sí? No se escandaliza, no entra a castigarlo, a insultarlo, entra a aconsejarlo, a abrirle los ojos y a ponerle un cerco en su casa hasta donde puede llegar y de ahí no puede pasar. ¿Sí? Luego, actos de regalo, premie, motive, valórele lo que está haciendo. Luego, actos de servicio, usted sabe lo que le gusta a su hijo, necesita, hágalo. Y viene el toque físico, apachóchelo, escríbale una carta, abrácelo, mímelo, negocie cosas. ¿Quiere castigar con vara? Traduzcamos la vara en, ¿quieres el chocolate? Te comes el chocolate antes del almuerzo, pero no vamos al parque. O vamos al parque a las 3, pero no te comes el chocolate antes del almuerzo. Qué pena, pero no vas a ver esto que... Ah, pero no, el juego no lo vas a jugar. Ven, te explico por qué. Por esto, porque tienes que aprender a obedecer por esto y esto. Si lo haces, las consecuencias van a ser esto. Vea, papás, en esta generación, usted puede sentarse tranquilamente a hablar con un niño desde los 6 años, a hablarle abiertamente y le va a entender muchas cosas. Que usted dice, no, él no me va a entender. Sí le va a entender. Y su escuela como papá es repetírselo 1, 2, 3, 4 veces, ejemplificarlo de una manera puntual, cosa que él entienda realmente lo que está haciendo, lo que está viviendo. Háblele, que él tiene la capacidad y si lo haces con ese tema espiritual de orar, meditar, prepararlo, hágalo. Yo aconsejo a los papás que hagan un rincón de desahogo en la casa. No, un rincón. Hay dos cosas que los papás hacen y es, por ejemplo, en una escalera. Se me sienta ahí, yo me siento con él al frente, te quedas ahí, vamos a esperar 15 minutos, los primeros años, para enseñarle que tiene que esperar, para enseñarle la tolerancia a la frustración. Pero hay otra cosa que me funciona más en terapia y es crear un escenario en la casa agradable, bonito. Puede ser con colchón, puede ser con cojines, puede ser y el tablerito donde dibujen con noticas, donde toda la familia se sienta allí a desahogar su rabia, su tristeza o su frustración. Entonces el niño tiene rabia, ve para el cuarto de desahogo para que Dios te ayude a calmar allí.
Papá tiene estrés, papá, dale el ejemplo. Estás peleando con tu pareja, hay dificultades, papá, vaya, métase allá. Mamá, vaya, métase allá. Que toda la familia sienta de que ese cuarto allí, ese lugar, es propio para ir a quitar el estrés, calmar la rabia, la discusión, todo el proceso. ¿Sí? Donde incluso si tengo que quitarle algo para castigar, después de castigarlo, que es hacia la vara, con algo que le afecte y que le cree conciencia de, si hago esto pierdo lo que más me gusta, en medio de ese castigo, papá está en el cuarto, el niño le va a preguntar, papá, ¿por qué te fuiste para el cuarto? Y tú le vas a decir, porque me dio mucha tristeza ver tu desobediencia y porque me dio tristeza tenerte que castigar quitándote eso, porque es para tu bien. ¿Entendiste la lección? Sí. Entonces ahora ven los dos, sentémonos en el cuarto y vamos a hablar con Papito Dios. El niño va a sentir qué embarrada, hice algo que no debía, me quitaron esto, fuera de eso puse triste a papá, pero ya me lo enseñó y Papito Dios también me explicó con él al lado. Él empieza a interiorizar una norma espiritual que es la conducta de vida, no un miedo al castigo. Por eso tenemos muchachos que crecen, discúlpeme papá sin ofender y herir susceptibilidades, pero muchachos que los primeros años los obligamos a estar en la iglesia sin ser felices, desde un tema de castigo y presión, cumplen los 18, 16, 17 y no los vemos en la iglesia. Y les decimos, hijos del diablo, el mundo nos está sacando a los muchachos. No es el mundo. La pregunta es, ¿qué estamos dejando en el corazón? ¿Miedo, trauma, obligación o convicción y principios? Recuerda, los primeros años, premiación y recompensa, y es válido. Ellos empiezan a entenderlo. Condicionamiento. De 9 a 13 empiezan a interiorizar con emociones ya la norma, para que de los 13 en adelante ellos ya puedan saber lo que es bueno y lo que es malo y como Moisés puedan tomar decisiones en su vida. Como papás, trabaja mucho el tema de una buena alimentación, desde la alimentación, cómo comer, despacio, aseo, horarios, balance nutricional, temperancia en ese tema, equilibrio, porque eso les va a generar al inconsciente un equilibrio de dominio propio, de voluntad. Segundo, descanso, no trasnocho, que duerma bien para que el sistema neurológico tenga un equilibrio y responda mejor su reacción a la frustración, mejor su tolerancia, mejor su capacidad cognitiva para estudiar y ponerlo a hacer trabajos de la escuelita. Y por último, cuando eso está interiorizado desde el sistema fisiológico, ahora sí, enseñarle qué hacer, qué no hacer y por qué, para que lo entienda desde la emoción. Ser papá, nadie hace curso para casarse, aunque hacemos un curso prematrimonial, pero uno aprende en el camino, tampoco se hacen cursos para ser papás. Sobre todo porque cada día la sociedad nos exige más y nos reta más, pero solos no podemos. Ejemplo os he dado, dice el maestro, el carpintero, para que como él hizo, nosotros también hagamos. No puedes dar de lo que no tienes, papá. Entiendo y comprendo mucho al papá como cuando el niño se cae y uno se asusta y sale y le da 3 palmadas. Juli, ¿por qué no me hizo caso? Y uno del susto le castiga. Muchas veces desde el miedo, un miedo mezclado con amor, se le castiga a un hijo, pero créeme que no es efectivo. No eres el satánico porque lo hagas, solo que no es efectivo, porque para las condiciones actuales necesitamos estar a la altura del desarrollo cognitivo y físico que tienen esos muchachos hoy en día, que es muy acelerado, y prepararnos para entregarlos a un mundo con herramientas de principios, no de miedos, que no sean asolapados y que hagan cosas ocultas, simplemente seguros. Preparémoslos para la vida, preparémoslos para ser feliz, para cuidarse, no para que nos tengan miedos como papás. Un abrazo grande. Natanael, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes que se quedaron hasta el final. Dennos sus comentarios, hagan sus preguntas, porque también de sus preguntas pueden surgir otros temas en este canal. Muchas gracias de todo corazón. Natanael, gracias y a todos. Bendiciones, cuiden sus pensamientos, cuiden sus palabras y cuiden sus emociones y disfruten la familia, porque allí es el verdadero cielo, aquí en la tierra. Bendiciones.